¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, jueves 13 de julio de 2023. Saludamos a Agustín Quiera, Ítalo Villanueva, Mauricio Pérez, ya se va a integrar al programa otra persona, ya lo vamos a contar de quién se trata. Y por supuesto saludamos a todas las personas que nos escuchan siempre en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo en Osorno el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. También está el canal de YouTube para que usted se pueda suscribir, y este programa es en parte transmitido con la ayuda y el aporte fundamental de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que está en una campaña, e Ítalo Villanueva, no, el Guaso Pérez, aprovechémoslo, que el Guaso Pérez nos cuente de qué se trata esta campaña. Guaso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, voy a estar un ratito con ustedes, pero como dice Felipe, estamos en una campaña súper importante, clave. Necesitamos más socios en la coordinadora para seguir creciendo, para seguir pudiendo aportar a la sociedad, para poder sacar la voz, para poder ser una fundación sin fines de lucro y sin detrás, sin mochila que nos obliga a hacer cosas. No, acá lo hacemos porque queremos ayudar a ser puentes de unión civil, que es lo que hace la sociedad hoy día, que son los que realmente hoy día uno lo puede ver en la iniciativa de norma popular. Las que salieron fueron causas ciudadanas principalmente, y eso es notable, no fueron bots. Entonces, para eso, súmate a la coordinadora, la coordinadora, costado superior derecho, y con Luquita hacemos millones de cosas. Ya, muy bien, don Guaso, ¿ah? Un abrazo. Bueno, vas a seguir un ratito con nosotros. Sí, para escuchar qué cosa comentan hoy día. Se rechazó la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. En contra 78, a favor 69, no hubo abstenciones. Son tantas las cosas que uno puede decir, pero tiro ahí un par de cosas. Evópoli, la democracia cristiana en bloque, las declaraciones de Macera Aranda y de María Luisa Cordero, ¿qué tanto influyeron? Es un golpe duro para la oposición. Ojo, de nuevo, no para republicanos. Republicanos sale intacto. El problema no es republicano. El problema es Chile Vamos. Tania Córdoba está con nosotros también. ¿Cómo estás, Tania? ¿Qué tal? Bien. Aquí con frío. Bienvenida en Valparaíso. al programa. Está para congelarse. Oye, ¿cómo llovió en Valparaíso? Llegando a la calle, estoy así, rosadita de puro frío. Como Heidi. Oye, ¿cómo llovió en Valparaíso el martes? A la antigua, de arriba para abajo. A la antigua. Tal cual. Yo vivo en Valparaíso ahora de más grandecita, porque yo me crié en San Fernando. Allá la lluvia era, pero torrencial siempre, corrían ríos. Y yo creo que esta es la segunda vez que veo llover tan fuerte en los 13 años que llevo en Valparaíso. Mira. Llovió muy fuerte, sonaba todo. Pero qué lindo se veía Valparaíso hoy día después de la lluvia. Bueno, hasta Santiago se veía bonito después de la lluvia, calcula. Imagínate vos, o sea, imagínate lo que estoy diciendo. Ya, yo creo que Agustín quiere partir porque tiene una... Estoy interpretando nomás a Agustín, a lo mejor me estoy carrileando, pero ya. Don Agustín, usted con la palabra. ¿Cómo está, Felipe? Oye, no, respecto a la acusación constitucional, justo estaba leyendo las últimas declaraciones de los dirigentes de Chile Vamos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ahí Chile Vamos es el principal perjudicado y el debilitado después de esto. Sobre todo porque siempre uno de los argumentos que ven en las campañas o en las conversaciones que tienen entre republicanos y Chile Vamos es que Chile Vamos otorga estabilidad, que es serio, que se presentan como una coalición que puede darle gobernabilidad al país. En verdad, si no se pusieron de acuerdo, básicamente en una acusación constitucional, si Evópoli se descuelga y si entre ellos empiezan a discutir por declaraciones que en realidad Evópoli equivoca, yo creo que demuestra claramente que el republicano va a salir ganando desde un punto de vista político. O sea, yo creo que ese análisis político creo que se tiene que hacer porque Chile Vamos aquí una demostración de debilidad y de falta de alguna manera de unidad. Lo de Evópoli yo encuentro que es inadmisible en el sentido de que si una coalición se compromete con algo y presenta en conjunto una acusación, lo mínimo es cumplir con la palabra empeñada.
Y eso se habla poco, algunos legisladores de Bópoli dicen, no, es que no hay bases jurídicas, pero seamos honestos, si nunca hace que las acusaciones constitucionales se basan en bases jurídicas, en realidad son políticas, son responsabilidades políticas. Entonces, en realidad eso me llama mucho la atención, encuentro que es bien interesante lo que se va a armar ahí en Chile Vamos y Republicano al lado feliz mirando. Sí, porque lo que dice Agustín es clave. Es clave porque el ciudadano no sabe, por mucho que se recalque, se incita, siempre se esconde, creo yo, se esconde que la acusación constitucional es una acusación, es un tema político. O dicho de otra manera, si yo me quiero, como se dice en jerga periodística, me quiero echar al pecho a un ministro o una ministra, ¿tengo los votos? Sí, ya, vamos. Y ahí armas tú el caso. Tú me vas a decir, oye, pero ¿cómo está diciendo estas cosas este gallo? ¿Pero qué aberración? Pero, bueno, ¿ustedes quieren que nosotros hablemos con Agustín en serio o hablemos en broma? Porque si hablamos en broma, hablemos en broma, pero las cosas son como son, no como uno quiere que sean. Entonces, tanto es así que la democracia cristiana iba a votar dividida. Ahora debe decir, la democracia cristiana tiene 4 diputados nomás, si no son tantos. Y votó en bloque, en contra. Adivinen por qué. Porque peligra la posibilidad de el turno de la ADC de encabezar la Cámara. Ya se había dicho hace un par de semanas ya. Y ahora se concretó. Tú tenés claro que el gobierno, o sea, ya desde mañana, Alberto Undurraga, presidente de la ADC y que suena como posible presidente de la Cámara, le va a ir a dejar la factura al gobierno. Es decir, ya. ¿Se acuerda que nosotros votamos en bloque? Ya. Ahí está la... Sí, porque así son las cosas en la política. Eso es la ADC. Y lo de Bópoli, Agustín, no sé, yo siento que lo estuve reporteando, no lo confirmé 100%, pero hay un antecedente que tampoco sale, que es que, ya, lo voy a decir después porque si no, lo termino hablando yo y no usted. Tania, Ítalo, ¿quién arranca? No, después lo cuento, pero para que la cosa sea una nos conversa, dejó ahí un nomás, monólogo. No, suspenso. Sí. Tania, por favor, Ítalo, ustedes están aquí para hablar y la idea es que ustedes comenten. Ya. Mira, yo coincido plenamente con lo que dice en este caso Agustín. Yo creo que esto va a ser un golpe bien duro, pero creo que no hay nada nuevo. Se han ido potenciando algunas cosas. El gran ganador al final de todo este baile va a ser republicano, porque en realidad sin hacer nada, los otros se están hundiendo solitos. Y uno como ciudadano común, dentro de la media, vas a terminar inclinándote por el que aparentemente está siendo más centrado. Sin embargo, lo que es preocupante ahora por el lado ciudadano, sin entrar en la arena política, en el juego político, que la verdad a los ciudadanos poco les interesa, o nada, es preocupante que al bajar esta acusación constitucional, en el fondo el mensaje que se está dando es que se valida lo que estaba haciendo el personero de la cartera de educación, sin decirlo directamente, pero en el fondo, como estamos echando bajo la acusación, se valida lo que está haciendo, por lo tanto se le está dando en el fondo un espaldarazo indirecto para decir, oye, no, viste que era, no ameritaba una acusación, por lo tanto sigue como estaba. Sigamos con la agenda. Entonces, desde el punto de vista ciudadano, eso es lo que me preocupa. Tania. Sí, es que me llama la atención, puede que me haya perdido de algo porque me conecté más tarde, que no se esté nombrando el episodio de Marcela Aranda y de la diputada Cordero. Sí, yo lo dije al principio, pero dale tú, desarrolle, dale tú, sí, juega. Lo hablamos los primeros 40 minutos. Sí. No. Mira, este fue un recado del Guaso Pérez que nos dijo que te dijéramos eso. El Guaso Pérez terrible. No, Tania. broma. Pero ¿para qué me manda? Me lo dice a mí, se le dice a ustedes que me lo digan y ahora lo escucha todo el mundo. No, así no vale. Así no vale. No, está perfecto, Tania. Entraste justo al tiempo adecuado. Así que dale, nosotros lo comentamos como antecedente, digamos, que tanto había influido las declaraciones de Marcela Aranda y de la diputada María Luisa Cordero. Claro, es que me llamó la atención porque considero que es más que un antecedente. Antecedente es algo que uno tiene que tener en cuenta antes de juzgar, emitir un juicio. Y yo creo que estas cosas, dado como se dio cronológicamente
los capítulos de todo esto, resulta que lo de la doctora Cordero y Marcela Aranda es al final, en el fin del desarrollo para que lleguemos a la conclusión, no en los antecedentes previos del asunto. Entonces, yo creo que eso es un tema que más allá de lo que claramente iba a pasar con la DC y lo que finalmente pasó con Evópolis, tiene directa relación con el asunto de la doctora Cordero. O sea, ella y Marcela Aranda hicieron merma y marcaron la diferencia. Yo creo que influyeron en gran medida. Influyeron desde el punto de vista de que nos pegáramos el balazo en el pie. Inclinar la balanza para los que estaban indecisos de la acusación, por ejemplo. Exacto. Y que los que pudieran amarillar, les regalaron que amarillaran. Les dieron ahí, les regalaron Claro. en bandeja la excusa para poder estar bien con Dios y con el diablo. Claro. Pero porque como todas las cosas en política, porque esto a mí me entretiene mucho, yo debo reconocer que a mí esto me entretiene más que una serie de Netflix. Vamos. Nos vamos a poner Black Mirror. Claro, porque bueno, lo que yo decía de Evópolis, yo creo que pesa mucho lo que habría conversado el senador Sebastián Keitel. ¿Por qué lo digo? Su hijo es homosexual, lo pasó mal en el colegio. Hubo un tema también posterior con eso. Y Evópolis, hasta lo que yo reporté, nunca estuvo del todo convencido de la acusación, pero se plegó a la UDI y a RN. De hecho, en la prensa, antes de ayer, hicieron un cálculo. Y esto fue la tercera PM. Renovación Nacional 23, que son 23 diputados, 23 cuadrados. UDI 23, Republicanos 12 y Evópolis 4. Y cuando dice lo que dice Marcela Aranda, pero sobre todo la doctora Cordero, que es independiente cupo RN, que acusa al ministro Ávila de pervertido y de gordito enfermo del hígado, entre otras cosas, eso, como decía la Tania y Agustín, ayudó a que esas personas que estaban indecisas, no la DC. Ya explicamos por qué la DC se cuadró, ¿no? No fue porque lo consideraran homofóbico la acusación y que hubiese... No, digamos las cosas como son. ¿Qué es lo que te digo? Abrígate. Ya, perdón. Eso. Y lo de Renovación Nacional, que yo... este es un ejemplo de manual de cómo tú tratas de tirar la pelota para el córner, o como se dice ahora, tirar la pelota fuera del estadio. ¿Por qué? Porque si ustedes leyeron el titular de la segunda de ayer, que dicho sea de paso, la segunda en internet no se modifica a la que sale en papel, porque la tercera PM no tiene papel, tiene solo internet y por lo tanto es digital y por lo tanto se va activando, se va digamos, se va actualizando de manera permanente. Bueno, eso sale antes de la 1 de la tarde. La votación fue después de las 4. Y el secretario general de la UDI, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, dice, lo que está diciendo él es que ya estaban perdidos. Estaban perdidos. Pero además de eso, pucha, no tengo lamentablemente aquí la portada de la segunda, pero dice algo así como Evópolis le propinó una puñalada a Chile Vamos, una cosa así. Perdón, le diría yo como un modesto periodista, diputado Chalper, que también trabaja en la radio Conquistador, pero bueno. Diputado Chalper, una pregunta. ¿En qué bancada está la diputada María Luisa Cordero? Renovación Nacional. Siempre es más fácil culpar al del frente, ¿no? Siempre va a ser más fácil culpar al otro. No, nosotros estábamos cuadraditos, los que se descuadraron fueron de Evópolis, pero de verdad, ¿qué responsabilidad tiene Renovación Nacional?
¿Qué responsabilidad tiene Renovación Nacional de haber elegido a la doctora María Luisa Cordero, a quien yo conozco, a quien yo le tengo mucho cariño, porque ella es muy cariñosa conmigo en lo personal, pero en lo político, las barbaridades que dice, no estoy para nada de acuerdo con ella, y se lo he dicho, lo hemos conversado y nos hemos reído. Cierro paréntesis, a nada le importa mi opinión, pero lo que quiero decir es que Renovación Nacional sabía, porque como dice mi mamá, si tú duermes con una guagua, amaneces mojado. Justamente. Quien con niño duerme amanece mojado. Ujú. Entonces, de nuevo de manual la política, todos tratando de tirar la pelota fuera del estadio. No, yo no tengo nada que ver, son ellos. No, que no sé qué, son los otros. Nunca asume nadie una responsabilidad. Y ojo, esta es la cuarta acusación constitucional que se le cae a la oposición. La cuarta. En un gobierno que anda a las patas con el 30% de las encuestas, un gobierno que, como dice Ascanio Cavallo, es un gobierno que va directo a la irrelevancia, porque no hay nada peor para un gobierno que ser irrelevante. Porque tú puedes ser un buen gobierno o un mal gobierno, pero ser irrelevante es peor. La tibieza guacala. Claro, lo malo es que con toda esta información que empieza a fluir y la exacerbación de algunos elementos como la doctora Cordero y otros, se empieza a perder el foco en realmente el fondo del tema, porque una acusación constitucional se activa por alguna falta grave a la gestión o a la responsabilidad que tenía un personero específico. Y terminamos hablando de el impacto personal y no sobre efectivamente lo que era el fondo de la acusación constitucional, y finalmente la decisión se toma, y no me cae ninguna duda, además de los factores políticos que ayudaron, se toma por el impacto personal, lo que se vio como un ataque a la pobre persona del ministerio, que fue hoy día casi un hecho anecdótico, pero claro, se comienza a exacerbar porque eso, como dice Felipe, trae agua a nuestro molino, ayuda a que nos veamos, como decía alguien hace tiempo atrás, como una víctima, por lo tanto, ganamos. Sí. Además, Ítalo, es una carta que el gobierno juega frecuentemente. O sea, cuando se Siempre. hablaba de la cuando se hablaba de la incompetencia de la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, se acusaba de racismo, cuando en realidad estábamos hablando de sus capacidades, no de su raza. Cuando se hablaba algo en contra de la diputada Schneider, porque ya tenía unos tweets de unas barbaridades, se decía que en realidad era transfóbico. Ahora, cuando estamos hablando de la gestión del ministro, en realidad son homofóbicos. Y en realidad, está bien, la minuta política es muy práctica, Ginés, pero tenéis todos la razón. Al final desvía la atención. Ahora estamos discutiendo acerca de los dichos de la doctora Cordero, de si hay homofobia o no, en realidad es la capacidad de gestión del ministro. Entonces, en realidad, la minuta y el relato político del gobierno funciona. Lo que es lamentable es que la oposición caiga en eso y les dé material, declaraciones desafortunadas para incentivar esa víctima, o sea, ese activismo, mejor dicho. Claro, porque si es que y esto yo creo que comunicacionalmente, que ayer lo hablamos, yo dije que había estado muy débil, muy mal, nota 1 como periodista, le habría puesto yo al gobierno en, por ejemplo, Democracia Viva y en el viaje del presidente a Europa. Y lo conversamos ayer con el panel que estuvo ayer. Un 1, yo le habría puesto un 1. Pero yo creo que en esta tuvo una maravillosa forma de estrategia. Ya. Y porque además, no hay nada mejor que ganar en una estrategia te costó 0 pesos. ¿Sabes por qué? Porque quien te dio el argumento fue la doctora El Cordero. error del otro. Sí. El error Yo del no hice otro. nada. Fue un autogol. Eso, Porque acuérdense, básicamente. claro, porque acuérdense que cuando se anunció la presentación de la acusación en contra del ministro Ávila, cuando se presentó la acusación hace un par de días, evidentemente, como dice Agustín, el gobierno estaba en una estrategia de no corresponde porque es una acusación homofóbica. ¿Se acuerdan? Sí. Pero en términos así periodísticos, de nuevo, perdón, no prendió mucho ese argumento. Que Hasta que apareció el ataque homofóbico. Pues. Cada uno, yo no juzgo, Es que claro, yo lo describo nomás, el ambiente. ahí, pero cuando Marcela Aranda habla y la doctora María Luisa Cordero dice lo que dice, ¡fu!
se prendió la pradera. Y Felipe, votar a favor de una acusación Es en contra que- de un ministro que está siendo acusado de homofobia te transforma automáticamente en una persona homofóbica. Así Perdón. es. Ahora sí, disculpa. Estaba es jugando. que no sabía si me estaban escuchando o no, estaba por levantar Sí, la sí. mano en el Zoom. Por favor, Tania. Ya, disculpa. es que me voy a poner una broma, pero siento que no estoy siendo respetada en mi condición de mujer en este ¡Ah! programa. Tienes toda la razón, Tania. Tienes toda la razón, Me Tania. Eres tienen machista en ahora. minoría, Hago mi mea me tienen en culpa. minoría porque no hay paridad en el panel y me Absolutamente. vienen además a hacer Yo he exigido entre- eso, Tania. Yo lo he exigido acá, pero no he sido escuchado. Tengo menos No, peso yo en que otros RN. programas yo me he dado el lujo de exigir esas cosas, pero acá estoy recién llegando, entonces Usted tiene que No. exigir desde el primer día nomás, y aquí la cuestión no anda al lote. Tiene toda la razón, Oh, Tania. mire, ya, pero hablando en serio, o más bien hablando del tema que nos convoca, porque el otro igual es importante, creo que eso, lo último que decían es lo que distingue todo esto y le da la calificación de disparo en el pie, porque sabemos quién es y de qué calibre son las declaraciones de la doctora Cordero. Sabemos quién es. Sabemos lo que puede llegar a decir. Y además sabemos desde dónde empieza a decir las cosas, porque no es que ella pierda lo diplomática, es que simplemente no lo es. Entonces, sabemos quién es, le damos el tiempo, claro, no se le puede negar, pero se puede negociar previamente muy bien quién va a hablar en sala y quién no. Las bancadas lo hacen, porque tienen tiempos asignados. Entonces se pudo haber dicho, no entráis en el tiempo, va a hablar Juanito no sé qué. No sé. Y sabemos quién es Marcela Aranda también. Marcela Aranda tiene una historia en este tema con el Bus de la Libertad, que también fue otro momento complicado. Entonces, si sabemos, tenemos esa historia, eso sí es un antecedente, quiénes son, ¿por qué se les posibilita decir ese tipo de cosas? No sé si me explico. Claro, pero acuérdate que cuando y yo lo conversé con ella, se lo leí en la prensa y lo hablamos un grupo de personas que trabajamos en la radio El Conquistador. Cuando la doctora Cordero fue candidata al Consejo Constitucional, perdón, a la, no sé, el Consejo Constitucional de ahora, a la Convención Constituyente. a la Convención Constitucional, muchas gracias, Tania. Ella habló acerca de que ella no se iba a plegar a los partidos, que ella iba a mantener su independencia, y muchos creyeron que era para tele. Era como una declaración así como digamos, como para mantener fidelidad en su auditorio o sus seguidores. Y el problema, creo yo, para los partidos políticos con una persona, digamos, que es Arrimada. independiente. Mira, estoy tratando de ser lo más ecuánime posible. Una persona que es independiente en todo, bueno, ella tiene un programa de radio. O sea, si la bancada de Renovación Ella Nacional tribuna no, tiene para decir todo lo que quiere y sabemos claro, que son las cosas que dice. si la bancada de RN, exacto, y la directiva de RN o quien corresponda del partido no la pueden controlar en el hemiciclo, imagínate lo que la pueden controlar en un programa de radio. Nada, No está bien tienen que no se le cómo. controle ahí. Está bien que no se le controle ahí. No Sí, tienen aquí cómo. la cuestión es haberle pasado el micrófono. Por eso digo, pero por eso digo que tú tienes mucho riesgo con ella. A ver, yo no estoy haciendo Pues es que eso un- es lo que decíamos antes. Si saben quién es el mono con navaja, ¿por qué le claro, dan un cupo en la lista? yo no estoy haciendo un juicio de valor a la doctora María Luisa No, Cordero. Yo para estoy nada. tratando Yo de describir, estoy evaluando la situación desde afuera, en estoy cuanto a tratando roles, de, no personas. claro, de describir el escenario, digamos, y del personaje en cuestión. Entonces, para un partido político es muy complejo, porque no tienes cómo. Sí, pues, no, sí, estoy completamente de acuerdo. Siento que es lo que estaba diciendo. Parece que ahora estoy siendo víctima de mansplaining. No. Eh,
Sí, No, estoy no bromeando, quise, estoy no, bromeando, no quise Felipe. copiarte, no quise copiarte. No, no. Es que No me vuelvas a quitar la palabra, por favor. ya, está bien. Ya. No, mira, es que el tema es que aquí podemos saltar a otro asunto que igual es peliagudo, que no tiene nada que ver con la contingencia, pero que sí tiene que ver con la política, que es al final la con grande, con la con mayúsculas, que es este tema de a quiénes llevamos de candidatos, qué vamos a exigirles, cuáles van a ser los requisitos para estar en una candidatura parlamentaria, van a ser lo mismo que quienes tienen que cumplir solo hasta cuarto medio, y a veces ni siquiera la licencia de cuarto medio la tienen, no enteramos después que son los alcaldes. Entonces, sin ese filtro, que quizás puede ser uno de los aprendizajes de la Convención Constituyente, que sí nos hizo pensar de eso. Bueno, resulta que el tema puntual es que, ay, me enredé miércoles, por tirar tanta Ah, broma se me fue la perfecto. idea central. Tania, está perfecto. Viste, claro. No, pero está bien, sí. Es que eso que tú dices, Tania, Agustín y Ítalo, lo hemos hablado tantas veces en Uf, este programa y en Sí, tantas pues otras partes, son porque, discusiones eternas, siempre pero, volvemos a eso. pero es muy curioso porque uno diría, pero ¿cómo vamos a seguir discutiendo lo mismo si se supone que hay un consenso respecto a eso? El problema es que, pero es un consenso. vuelvo al punto, RN sabía, o sea, y si no sabía, pecaron de ingenuos o son literalmente giles, porque No, no Pamela, sino que giles de Gil, porque como el Colorado de Colo Colo que se mandó un golazo el otro día, pero ¿cómo sorprenderse, digamos? Porque básicamente también hay que decirlo, RN captura a la doctora Cordero por su forma de ser, por el público que arrastra, digamos, porque ellos consideran que, comillas, dice lo que la gente piensa. Yo siempre, a mí siempre me ha cargado esa frase, porque yo siempre corrijo, digo, dice lo que yo pienso. Porque hay otra Claro, persona que uno no no piensa sabe como de la la doctora gente. Cordero. claro. No, claro, no es que como todo el mundo piensa como la gente piensa, no, como un grupo de gente piensa. Ujú. Entonces, Pero es que yo lamentablemente, siento que la van Felipe, a separar de la bancada. Perdón, Ítalo. sí, no, te digo que lamentablemente los partidos políticos, y perdona que apagué la cámara un poco porque se me estaba quedando ahí media congelada la imagen. Lamentablemente los partidos políticos, en esta sequía que hay de buenos candidatos que sean atractivos y atrayentes, ¿ah? Que arrastren masa de ciudadanos, se han ido quedando sin esta capacidad, por lo tanto han tenido que echarle mano a estos rostros como la doctora Cordero, como, que ahora lo he hecho bien, pero Otuiti, lo pongo solo como ejemplo, digamos, de personajes conocidos, y muchos otros tantos, que finalmente, ¿por qué los ponen o por qué se acercan o son aceptados en un partido político? Ah, porque mira, arrastran gente, por lo tanto ya mejor que lo arrastren para mi molino en vez de para el siguiente. Y no cuestionan, ah, pero es que mira, es una persona media conflictiva, complicada, que no mide lo que habla. No, no importa, arrastra gente, más o menos cuánto. Mira, todo esto, perfecto, venga para acá. Entonces, este modelo, que es medio Sí, perverso, debería acabarse porque en realidad no tiene mucho sentido, porque el día de mañana la doctora Cordero, que también lo hemos hablado, u otros ejemplos, van a decir, no, en realidad no me acomoda la bancada de este partido, por lo tanto me retiro, pero ya soy diputada. Lo que debería pasar es que debería salirse como diputada y debería haber algún mecanismo que complete ese cupo con alguna lógica política adecuada, digamos. Pero hoy Claro. día esta Bueno, es que figura para de eso necesitaríamos que los independientes diputados puedan asociados. renunciar. Uy, sí. Y necesitaríamos que fueran, ojalá, de una superioridad moral como la que tienen los actuales personeros del actual gobierno, digamos, que son muy superiores a los políticos anteriores. Una superioridad tal que tampoco les permite reconocer que se están equivocando y que ellos tienen responsabilidad política, como la que tanto reclamaban en los gobiernos anteriores, y hoy día con cosas graves, evidentes, publicadas y probadas, se desmarque, no, yo no sabía, por lo tanto no me llega esa responsabilidad política y no me toquen. Bueno, Agustín. mientras yo tengamos... coincido Sí, con dale. Ítalo. Es que, pero yo creo que hay dos cosas importantes. Una, como tú decías, en verdad, los partidos
ven algún disco o alguien que arrastre gente y lo atraen. Y eso pasó también, por ejemplo, en la convención con Daniel Stingo, por ejemplo, que no había Oh, cómo callarlo, no había cómo poner en un bozal. Era una persona conocida que atraía votos, listo. Lo mismo que la doctora Cordero. Y frente a eso algunos dicen como, oye, no, pero es que en realidad hay que poner requisitos para ciertos cargos. Pero en realidad, si uno mira, al presidente de la República solo se le exige tener 35 años, tener sufragio habilitado, no estar condenado a pena aflictiva, porque por otro lado hay gente que diría, oye, pero está en realidad restringiendo la cantidad de gente que puede postularse a cargo. Pues si tú empiezas a poner requisitos universitarios o requisitos de capacidad, de aptitud, que además cómo medirlo ya es complicado, ese es el tema, es un tema también de quién puede acceder a los cargos públicos. Uno efectivamente debería exigir, no una superioridad moral, pero sí por lo menos alguna aptitud o por lo menos probidad. Pero es muy complicado, yo creo que en el papel elevar los requisitos. Yo creo que siempre es complicado porque hay gente afuera. Y bajo ese argumento o esa mirada, en realidad es un poco discriminatorio exigir un grado universitario o un grado de posgrado, porque en realidad va a ir dejando mucha gente afuera que no puede acceder. Entonces, yo sí, creo que siempre es complicado y los partidos deberían ser un poquito más exigentes en cuanto a quién llevan, pero eso ya es un poco más complicado también. o sea, ahí yo discrepo bastante, porque en realidad, claro, suena de pronto ¿cómo se llama? Poco atractivo decir, y a lo mejor antipopular, oye, no, mira, hay que exigir algunas condiciones mínimas. ¿Y por qué dicen? No, 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 pero ¿por qué vamos a limitarnos? Pero viejo, tú postulas a cualquier trabajo tiene condiciones. Oye, si tú vas a ser Sí, contador, a ver, tienes que haber estudiado contabilidad porque vas a administrar dinero, tienes que haber estudiado contabilidad. Oye, tú vas a ser eh, gerente de recursos humanos o encargado personal, viejo, tienes que haber estudiado temas de recursos humanos, imposiciones, Ujú. y todo lo que implica. Vas a ser gerente Sí, o lo que pero sea, tienes que tener un cargo. Entonces, el empezar a decir, oye, tienes que exigir condiciones, claro, suena impopular porque no, es que vamos a romper las oportunidades que tienen, y en esto me alineo mucho y me cuadré mucho con la decisión de hace un par de semanas del Tribunal Supremo de Estados Unidos, respecto a esta condición que tenían en las universidades de, oye, la paridad y la obligación de aceptar gente de color, de etnia, de distinta raza. Entonces, fueron a la Corte Suprema y dijeron, espérate, la condición básica de esto es la libertad de la oportunidad. Y la libertad de oportunidad y la igualdad de oportunidad están dadas. No tenemos por qué decir, sí, mira, pero es entrar o que no, tienen que tener. Por lo son temas tanto, súper distintos en todo caso, no, claro, encuentro pero es la sí, yo. misma son línea cosas de distintas. una definición de No, valores y de Pero, principios. espera, no porque al ver, que termine y, Ítalo y nos metemos, ¿no? Porque hay un problema de desfase. A ver, termina tu idea, Ítalo, porfa. No, pero solo decir que si vamos a tener la aspiración de contar con mejores servidores públicos en cualquiera de los estamentos, tenemos que poner condiciones. Ahora, tenemos que tener las bases y las condiciones dadas para sí, que las ciudadanos puedan estudiar, puedan acceder a los conocimientos, todo, pero no tenemos por qué tener para un cargo de tal responsabilidad decir, no, no, mira, con que haya estudiado hasta octavo más que suficiente. Y estoy exagerando un poco la nota, pero es casi, digamos. ¿Ya? Y eso era todo. ya, es que creo que, antes de que Agustín igual quiere decir cosas, pero yo no hablé antes que Tú, Ítalo. Edu. Sí, está. Edu. Entonces, es que yo creo que llevaste el tema a otra cancha, quizás, por decirlo metafóricamente, lo llevaste como a otra área, porque en realidad estas condiciones básicas para ejercer un cargo público tienen ese tipo de características, porque se trata de que todos los ciudadanos estemos en igualdad de derecho en el acceso a los cargos públicos, a los cargos de representación, porque todo ciudadano debería poder postularse en justicia, en ese sentido, como hablando como en el derecho. Yo soy socióloga, pero así mismo entiendo como socióloga que este tema. Y por lo tanto, no hay que llevarlo a la arena tampoco la discusión de que tengan que ser antecedentes académicos. Yo creo que se trata, porque no se trata de medir conocimientos, sino más bien actitudes y comportamientos previos, o sea, que no tengan multas impagas, ¿cachai? Porque son buenos ciudadanos y cumplen con las reglas con las que convivimos. Sí, noticia. Entonces, en ese sentido, ahí ya no estás haciendo ninguna discriminación, no estás sacando a ninguna parte de la población, en tanto todos iguales ante la ley, para poder ejercer el cargo. Que se trata de otro tipo de requisitos, que no tengan condenas por violencia intrafamiliar o que hayan sido investigados por alguna otra causa, no sé, que tengan en el rango la pena aflictiva,
Eso está, ese tipo de eso cosas está en actualmente. donde estamos todos en igualdad ante la ley. Ese tipo de cosas se las debemos exigir, porque con ese canon podemos saber si son o no buenos ciudadanos ejerciendo su ciudadanía. Esa es la discusión. Y yo creo que es muy válido e incluso exigible que lo hagamos. Agustín, ¿tú querías decir algo? Sí, no, yo en esto estoy de acuerdo con la Tania. Yo lo planteé como la discusión, porque siempre se genera, pero en mi opinión yo coincido con la Tania. Uno puede exigir en cuanto a delitos, en cuanto a acusación, en cuanto a probidad. Una de esas exigencias las puede hacer, pero en cuanto a nivel de tecnicismo o nivel académico, como dijo la Tania, yo creo que es complicado. Eso se lo podemos exigir a, no sé, un director de Codelco, o por ejemplo, a alguien que fuera presidente del Banco de Estado, podríamos exigirle algo así, porque son Claro. empleos públicos que requieren un nivel técnico superior. Cualificaciones. Claro, pero en realidad a diputado o a presidente es complicado porque está limitando, creo yo, el acceso que dice la Tania como igualitario de todas las personas a cargos de representación. Eso es lo que yo creo que es un poco complicado. Es como un trasfondo más antropológico, Claro, pero, filosófico, no sé, de filosofía Sí. política. claro, Podemos, pero sí, estamos sí. hablando, no vamos a de las coincidir. personas que, pero también, pero estamos hablando, sin querer defender a Ítalo, pero estamos hablando de las personas que dictan leyes. Entonces, ya, ok, no le pongamos requisitos, ya, ok. No, sí, pongámosle. O Pongámosle pongámosle, requisitos, ok, pero no de esa índole. por eso, claro, pongámosle requisitos, el tema es cuáles. Entonces, Ujú. eso, Sí, pues. claro, algunos va a quedar de... Sí, yo creo que acá el problema dice relación con por qué la doctora María Luisa Cordero, Renovación Nacional, la puso en su lista para candidata a diputada y finalmente salió electa. Porque estuvieron ¿Por su dispuestos capacidad a cualquier legislativa? cosa. No, pues, porque el partido estuvo dispuesto a cualquier cosa por tener el cupo ocupado, mantener su Exactamente. cuota. Lo que, no Entonces, significa, lo que no significa que ella no tenga capacidades, porque las tiene, pero esas capacidades no fueron que lo el prioritario a la hora de seleccionarla. es que, claro, el hacer política no requiere de tener los conocimientos. Tú puedes tener conocimientos muy básicos de cómo se hace una ley y bastaría si tienes quien te asesore correctamente en esa como rectitud previa en el pensamiento y en la forma de expresarse. Entonces, ahí es donde falló, por eso digo, porque estuvieron dispuestos a todo y está bien políticamente hablando en un análisis como politológico nomás, que quieran mantener esa cuota, porque de eso se trata hacer política, de mantener los espacios de poder. Pero un político, alguien que hace política como yendo de candidato, tiene que tener unas características, y las tienen, de habilidades blandas que les tienen que permitir decir, ya, pero ¿a qué costo? ¿Ya? Y una vez ejerciendo ya dentro como legisladores, no pueden coartar su libertad por más que hayan llamado de partido, porque ella es una independiente en CUPRN. Entonces, Agustín, la estrategia estuvo muy perdón, mala. perdón, Hacemos el Tania, diablo, es que hay un Felipe. desfase. Dale, Agustín. Ah, perdón. Sí. No, yo voy a ser abogado del diablo de la doctora Cordero. Yo no estoy de Dale acuerdo con nomás, sus dichos, pero si esa es la idea, pues sí. Jueguen, pero creo jueguen. que yo encuentro que se ha pasado de rosca con la crítica de la doctora Cordero. Está bien, no está, o sea, no está bien lo que dijo, que es que el ministro es un pervertido, que es un gordito enfermo. Pero saben que tenemos otros diputados que han mentido, otros que han sido acusados de delitos de hurto, de robo, otros que tenemos que han dicho que cómo no lo quemamos todo, otros que han incitado a la violencia, otros que han estado involucrados en escándalos de corrupción y que han sido perdonados. Entonces, está bien, la doctora Cordero tiene declaraciones muy incendiarias, pero creo que en cuanto a competencia, en cuanto a exigencia, yo creo que hay otros diputados que están en mucho peor calidad que ella y que tienen menos competencias técnicas. Y nadie está juzgando mucho cuáles son las competencias de, por ejemplo, la Catalina Pérez, que en cuanto a no solo cuando llamó a quemar todo, sino también ahora con el escándalo de Democracia Viva. Entonces, no sé, yo creo que está pasando de rosca la doctora Cordero, yo creo que ejerció su derecho a opinar, fue una equivocación, creo yo, y políticamente tuvo un efecto, pero es lo que ella piensa y en realidad, por más que uno esté en desacuerdo, yo creo que eso no indica que ella no es apta para el cargo, sino simplemente que opina o tiene opiniones muy fuertes, muy incendiarias, quizás poco atractivas, pero yo creo que son dos cosas distintas. Ojo, yo por Lo lo que menos, yo pasa es jamás, que, ay, dale, Sí, por favor, tengo Tania, un delay juega horrible y tú. siempre interrumpo. Dale Eh, tú. El que interrumpe soy Pasa yo, si la que, idea es que ustedes hablen, no yo. sí,
yo hablo. Lo que pasa Juegue. aquí es que se trata de una decisión que se toma teniendo otras cosas en cuenta. El haberla llevado en un cupo es haberle dado una tribuna para la que ella, dentro de todo su valor, no tiene las capacidades, las habilidades blandas de ejercer ese cargo. Y ahí yo creo que nos caemos, porque no es lo mismo ejercer el poder en la familia que ejercer el poder en el rol que tenéis como un parlamentario. Entonces, yo creo que ahí es donde se equivocan y digo que estuvieron dispuestas a todo y de dispararse en la pata al darle un cupo, porque sabíamos cómo ella iba a actuar, porque puede ser seca como médico, puede tener muchas habilidades comunicativas, pero no es un político. El político tiene otras habilidades, porque el economista tiene otras habilidades, porque el ingeniero tiene otras habilidades, porque al final es un quehacer. Se trata también como de una carrera, no sé. No es juzgarla a ella como persona, sino que en su calidad de político. Estoy de acuerdo, pero creo que hay diputados mucho peores, que han hecho cosas Sí, de todas mucho maneras, más graves. mira, de todas maneras hay diputados peores, pero toda acción en política tiene una clase de consecuencias, ¿ya? Y si tú te mandáis las partes en un, qué sé yo, antes, en el pasado, cuando no teníamos la instantaneidad de las comunicaciones, decía hay una tontera en una reunión, da lo mismo, porque se enteraba la gente que estaba en esa reunión y el papá, la tía, la abuela y todo el que fueran al almuerzo el domingo. Pero eso después queda como un rumor, una cosa que no es, que es etérea, que no está, que puede o no puede tener consecuencias según cómo lo manejáis. Pero una acción directa tiene consecuencias directas. Y ella, al estar ahí como parlamentaria ocupando sus minutos, tiene que poner la visión en el macro, porque se supone que eso que hacen los políticos, como orientarse al bien común, y quedarse callado. Ahora, Eso, no lo tiene que Buen esa dice, deseo, visión, buen porque no es deseo, un pero político. lo que dice Agustín es cierto. El problema, mi querido Agustín, que eso siempre va a ser relativo desde el punto de vista político. ¿Cachai? Porque además, que no se nos olvide que tuvimos no una, dos veces un presidente que fue declarado reo en su momento. Exacto. Tú dirás, oye, pero lo hizo regio. Oye, pero el tipo gestionó bien. Oye, pero no, si todo eso puede ser y más. Pero el estándar es complejo. O sea, Pedro Velázquez, perdón lo que voy a decir, pero a Pedro Velázquez lo sacaron de la alcaldía de Coquimbo por ladrón. Así es. Pero fíjate que pudo ser diputado. ¿Sabes por qué? Bueno, porque la ley no se lo prohibía. ¿Y sabes por Torsini qué o también. no? ¿Y sabes por qué? Porque su partido se preocupó de que la ley lo permitiera. ¿Y sabe por qué? Porque el tipo arrastraba gente, po. Entonces acá, de nuevo, no hay convicción. es ¿Cuántos conveniencia. diputados y diputadas votaron en contra de la acusación para no ser tildados de homofóbicos? Si tú tienes convicción respecto a algo, tú votas a favor o en contra. Yo tengo la convicción, voto a favor. Tengo la convicción, voto en contra. Pero La cocina, bueno, ¿votamos por convicción o por conveniencia? ¿Legislamos por convicción o por conveniencia? ¿es pregunta o es ¿Gobernamos por sarcasmo? convicción o por conveniencia? Y ahí está el problema. Yo creo que esa es la médula, digamos, es la raíz del problema de la clase política en general en Chile. Aquí Que no hay son convicción. además son además los que definen Aplauso las reglas del cerrado. juego. Nosotros como ciudadanos comunes, por más que estemos en desacuerdo y podemos conversar todos los días en la radio y salir en los medios, no tenemos la posibilidad de ajustar o hacer cambios en las leyes ni en las reglas del juego que ellos definieron y que van a seguir definiendo siempre al favor de la clase política y los partidos políticos. ¿Ya? Bueno, Oye, perdón, Agustín, Felipe, por favor.
¿no? Que todo esto de la discusión de las aptitudes morales y técnicas de nuestros parlamentarios me llevan, por lo menos a mí, a darle la razón, aunque en un momento se le criticó mucho, a Beatriz Evia, la candidata a consejera, o sea, actualmente consejera de la Convención Constitucional por Republicano, que dijo que Chile o que la política atravesaba una crisis moral. Claro que hay una crisis moral, pues si mira el nivel de nuestras autoridades y parlamentarios, si en ese sentido lo miramos, que en un momento todos lo criticaron, ¿que a qué se refiere? ¿Por qué es conservadora? No, yo también creo que nos referimos a esto, al nivel de degradación de las instituciones y de las personas. Y yo creo que en eso tenía razón, se le criticó mucho, yo creo que tenía totalmente la razón. Estamos discutiendo mira, lo que decía Felipe, Pedro Velázquez, Maister Cini, que trepó también la acusaron de robo. Tenemos al diputado Cordero haciendo estas declaraciones. O sea, ha bajado mucho el nivel también de los políticos. Y yo creo que eso es una crisis moral también. No, por Y es supuesto. responsabilidad de los partidos políticos también, porque los partidos políticos son los que proponen los candidatos. Sí. Y obviamente el ciudadano, que es el que da el voto, pero si a ti te proponen 4 y además te obligan a votar, que es lo que yo siempre he discutido, que ya, perfecto, que sea el voto obligatorio, ya, pero dame algo más, po. Que sea difícil formar un partido político, que como decía ahí, tú no puedes renunciar y después militar en otro, que tú tienes que tener ciertas cuentas con el ciudadano, que tú, cuando te mandáis una embarrada como el diputado Mellado o la diputada Pérez, que tiene cara de corrupción, tiene pelo de corrupción, tiene cola de corrupción, pero hasta ahora no es corrupción. Fíjate que la castigan con una amonestación y con el 15% de la dieta. Estos gallos, ¿Cómo va a de vivir ahora, verdad, weón? no calculan, y te demuestra una vez más que ellos no están en sintonía con la ciudadanía, porque ellos no se dan cuenta que eso, lo único que provoca en la gente es desprecio. Así es. 15% de la dieta parlamentaria que, digamos, en Chile es muy alta. Muy alta. Yo siempre he creído que el chileno promedio, me incluyo, obvio, no vemos que la dieta del parlamentario sea relativamente alta y por solo ese hecho no nos guste. No. Es que el trabajo que hacen acorde a esa dieta sea deficiente. Porque si, oye, ¿cuándo nos empezamos a preocupar cuánto ganaba San Paoli? Cuando demandó a la NFP. Porque cuando nos sacó bicampeones de América, nunca nos preocupamos lo que ganábamos. O sí, tú alguna vez te preguntaste lo que ganaba. Y si se hubiese enterado, habrías dicho, gana poco, güey. Ah, se lo merece. ¿Sí o no? Sí. Pero cuando empieza con el chanchullo, con el cambio de contrato, que no, que el impuesto interno, que tiran un contrato por acá, que tiran un anexo por allá. Entonces no tiene que ver con la cifra, tiene que ver con la cifra relativa a lo que tú haces. Así es. O lo que no ¿Cachai hace o en no? este caso. O lo que no hace. Entonces, muy bien pagado, con una, digamos, voy a ser generoso, deficiente labor, te castigan con el 15% de la dieta, porque perdón, 15% de 8 millones de pesos no es lo mismo que 15% de 500 lucas. Yo no soy matemático, pero no es lo mismo. Bueno, ahí está gran parte del por qué cuidan ese negocio y van a seguir estableciendo las reglas que favorecen el mantener ese negocio. Fundación de Michelle Bachelet recibió 379 millones del gobierno regional del Biobío para proyecto de amiga de la expresidenta. No, yo creo que es un error administrativo. O sea. Bueno, se refiere a María María Estela como dijo la Ortiz. ministra Toá, es una glosa mal asignada. Sí. Ahí está Oye, la María Estela Ortiz. Ella no les... es viuda de uno de los degollados. No. Oye, ¿no les pasa que cuando empezamos a ver todas estas cosas, sin tomar partido a favor o en contra de lo que se esté discutiendo ahí, de si es o no fraude, pero empezamos a ver en los últimos meses, desde que salieron el año pasado el desfalco en ejército, en carabinero y todo, y tú empiezas a decir, oye, ¿cuántos fueron acá? 20.000 millones. Ah, y en este otro lado, no, 18.000 millones, los que llevan en la cuenta, porque eran más todavía.
Ah, y ahora, no, mira, fundación tanto, 4.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones. Oye, acá en Chile entonces no es un problema de que no haya recursos, weón. El problema está en que ¿En dónde se te ponen? los roban y lo que sobra después de los arreglines, ya veamos qué hacemos para estos giles que son los ciudadanos. Los giles que son los ciudadanos, yo por último, y creo que nosotros aquí trabajamos, de alguna manera podemos mantener nuestra familia, pero esto, los ciudadanos y el pueblo que tanto rajas vestiduras la clase política, son esta gente que ven de lejos, que está muy preocupada, sí, estamos muy preocupados de esta gente que está allá, vamos a hacer algo por esta gente, vamos a hacer planes, pero en la práctica, pura luces de colores nomás. Bueno, Claro. por eso odio tanto a los políticos y antes que ustedes piensen que, este de ser momio o soy de extrema izquierda, no, yo os odio a todos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha y pasando por los odio a todos. ¿No? Solo para precisar también, y esto claramente va a traer cola, lo que les dije de la fundación, porque María Estela Ortiz es la madre de Javiera Parada. ¿Se acuerdan de Javiera Parada, no? Javiera Parada, Revolución Democrática. Javiera Parada salió del partido, si no me ahora, equivoco. ¿no? Javiera Parada se jugó por la candidatura de Ignacio Briones. Renunció polémicamente, pues. Claro, que Renunció muy generó toda polémicamente la Javiera una Parada. polémica, y Javiera Parada además trabajó para el rechazo. Sí. Yo, perdona, pero yo conozco a Javiera Parada. Conozco a conozco a Rojas, conozco a Max Colodro. Yo no le tengo tan, perdona, yo a lo mejor estoy haciendo una confesión que no debería, pero me sale del alma. Yo no confío en los conversos. Oh, Me cuesta, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Me cuesta confiar en un converso que tiene estudios superiores al promedio. Si tú me dices una persona que tiene educación básica, como muchas en Chile, yo no estoy siendo peyorativo, para nada, estoy describiendo. No tiene claro, no ha tenido mucho viaje, porque se ha tenido que sacar la mugre, no ha tenido la posibilidad de poder leer mucho, su profesión no va por ahí, no es un intelectual, va y pasa. Pero a mí me cuesta confiar en el converso. al converso que tiene mayor formación porque lo veis maquiavélico. No, porque yo digo, pero ¿cómo va a ser converso si tuviste 20, 25 años en una línea política y de golpe y porrazo te cambia? Y yo... Claro. Vio la luz. Yo como es que soy... la política no es tan binaria. No, por supuesto, pero... Al menos en el caso de Javiera Parada, porque me parece, claro, los tres ejemplos que diste son efectivamente de conversos en la política de alguna forma. Hay muchos pero yo más, creo que lo de Javiera Parada no es tan conversión. Lo de Javiera Parada es haber sido capaz de desmarcarse de una forma de proceder político de una generación anterior a la de ella, y tener la valentía de cruzar a la vereda del frente pragmáticamente, creo yo, porque sí. al menos en su rol desde que empezó a ir, desde que fue hasta con unas mujeres de blanco que fueron a La Moneda a hablar con Piñera, ella no cambió su discurso político, ella cambió pragmáticamente de sector para promover su propia estrategia, o sea, su propia... por seguir su propia línea. Ella no va a dejar de ser la hija de uno de los degollados y ejercer ese rol políticamente también cuando corresponda. ¿Me explico? Tania, lo tengo claro. Sí, todo lo que tú estás diciendo es así. Solo digo que yo no confío en los conversos. No me cuesta. No confía en los conversos, está bien. Yo te hacía este alcance porque me parece que ya no es una conversa. ¿Cachai? El asunto con ella es otro. Yo considero que ella está dentro de los conversos, fíjate.
O sea, Yo alguien abriendo que... discusiones como loca aquí con el entrevistador, ¿cachai? Con el No, pero conductor está del bien, programa, la sí, Matúa. oye, pero si cada Yo uno así tiene su legítima interpelándolo opinión. a Si él. no, está bien, pero Tania, en ninguna parte sentí que me interpelaste. Ahora, si me interpelaste, bien, pero en ninguna No, parte no, sentí no, que me interpelaste, estoy no. bromeando nomás, No, por lo si me peleadora que interpelaste, soy. genial que me interpele, pero si esa es la idea. Agustín, perdona. No, nada, era que yo tengo un matiz así con lo que dijiste, porque cuando los conversos se convierten de ideología de un lado para otro, por experiencias personales profundas, sí les creo más. Por ejemplo, no sé, Roberto Ampuero, que era comunista, del Partido Comunista, Así es. y estuvo en el exilio, y estuvo en países comunistas, y vio la verdadera cara, estuvo en Cuba, y dijo, no, esto yo no es lo que yo soñaba, y se cambió de domicilio político a la derecha. Cuando son o personas también, por ejemplo, que estuvieron en la Alemania Oriental, que eran profundamente socialistas, y se dieron cuenta de cómo era vivir tras el muro, y dijeron, no, yo en realidad soy liberal, o creo en ideas de la libertad, qué sé yo. Ahí lo creo. Pero coincido contigo que cuando son así como en base a, no sé, pensamiento o hechos políticos, es un poco más sospechoso. Mira, Andrés Chadwick, Chadwick, a ¿verdad? mí, Era el mato. a mí mi modesta opinión, creo que la derecha, digamos, eh, previo al término de la dictadura y el inicio de los gobiernos democráticos, desde el año 90, digamos, del retorno a la democracia, yo creo que Andrés Chadwick viene después de Jaime Guzmán. Yo creo que Andrés Chadwick es un gran articulador, Andrés Chadwick es un animal político, además que es simpático. Yo le tengo un respeto político, más allá de eventuales diferencias que uno puede tener en estrategia y en cosas desde la vereda del periodista versus la autoridad. Eh, Perdón por extenderme, pero un tipo siempre con una habilidad de ser así con la prensa, y tú, Andrés Chadwick, le podías preguntar de todo, y cuando digo de todo, es de todo. Nunca escabullirse, nunca escabullirse, un gran articulador de la derecha, un gran articulador de la derecha, eh, y claro, cayó en desgracia. Yo soy de los que sostiene que Andrés Chadwick salvó a Piñera 1 cuando pasa del Ministerio de Secretaría General de Gobierno al Ministerio del Interior, porque logró controlar al presidente Piñera, y yo te diría que es el único personero de esa derecha que era capaz de hacerlo. Y bueno, cuando Andrés Chadwick sale del Piñera 2, Piñera se dio poco, digamos. Pero bueno, cierro el paréntesis. Andrés Chadwick fue Mapu. El Así MAPU, es. el Movimiento de Acción Popular Unitaria, que fue un grupo de izquierda dentro de la democracia cristiana que sale del partido a fines de la década del 60. Y claro, tal vez desde el punto de vista político a Andrés Chadwick eso le ayudó, porque a lo mejor, y aquí estoy tocando de oído, a lo mejor esa visión le permitió ser un interlocutor válido con la izquierda. Cuando la izquierda fue gobierno en Chile, me refiero a la concertación, centro izquierda, y cuando él estuvo en el gobierno. O sea, Andrés Chadwick logró convencer a los empresarios y a la UDI que Sebastián Piñera era el mejor candidato cuando fue el Piñera 2, porque le dijeron, no, compadrito, una pura vez nomás. No, no, si Sebastián cambió, no, no, acuérdate lo que dijo los cómplices pasivos, no, no, si eso nunca más lo va a hacer. Oye, acuérdate lo que hizo con, no, 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 yo, compadre. Y Sebastián Piñera fue presidente de Chile por segunda vez. O sea, yo te diría que en un 70% gracias a Andrés Chadwick. Otro converso, ahí tengo una excepción. Sí, Ahí no, sí, yo excepcional. creo que claro, él yo creo que aprovechó eso, aprovechó eso para digamos, desarrollar sus habilidades políticas, digamos. Yo creo que la derecha hoy día no tiene un Andrés Chadwick, no tiene a alguien similar siquiera a Andrés Chadwick. Yo creo que la derecha necesita a alguien como él, creo yo. No sé. Hoy día necesitamos de ese nivel de político que ya casi no quedan, es una raza extinta. Sí,
En fin, muchos dirán, este gallo está hablando de aberraciones porque Andrés Chadwick, lo peor de lo peor. Bueno, está bien. Cada uno puede opinar políticamente quien quiera. Yo estoy hablando desde la lógica, siquiera, digamos, del papel que jugó Andrés Chadwick en el Piñera 1 y en el Piñera 2, Mm. y durante mucho tiempo en esa derecha que fue oposición entre el año 90 y el año 2000, digamos. El 2010, perdón. Ya, se nos acabó el tiempo. Para variar, yo hablando más de la cuenta. Tania Córdoba, un abrazo. ¿Tus niños bien, Tania? Sí, están regaloneando con su abuela estos días de vacaciones de invierno, fueron a visitarlo un ratito. O sea, Ah. uno podría decir que tú estás un poquito de vacaciones también, ¿no? No en Un la pega, me poquito, refiero pero sin los niños saltando acá. tengo Ya, está bien. que preparar los informes y estudiando filosofía política, por eso estoy media densa. Pero que entrete eso. Ah, Pero que entretenido, Sí, Tania. pues, por el magíster que estoy haciendo. Estoy haciendo un magíster en estudios políticos. Bacán. mira, viste, tenemos esperanza para la nueva clase política. Tenemos esperanza, exactamente. Había esperanza. Alberto Plaza. Bien. Agustín Quiera, un abrazo, Agustín, que esté muy bien. Grande, Felipe. Muchas gracias. Don Igual. Ítalo Villanueva, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana con otro panel, pero nunca tan bueno como este panel. Un Nunca tan abrazo. entretenido ni simpático. No. Ustedes son insuperables. Que estén bien. Chau. Chao, nos vemos. Chao. Chao, chao. No, ¿no quiere cortar? A mí me aparece Es que porque te algo en saliste, Ítalo. pantalla. ¿No será porque cuando te saliste me dejaste a mí de Sí. anfitrión, Ítalo? Ah, Quedaste entonces, tú, Felipe. Es que Puede dice, Ítalo Villanueva está solicitando grabar esta reunión localmente. no. Dice, aplicar estos permisos a todas las solicitudes futuras, y abajo dice en azul, permitir grabación, abajo denegar. Ah, qué raro. Pues si estábamos grabando en un principio, no me va a decir que no se grabó la mitad del programa. No No lo se sé, yo te voy a grabó, pero mandar la foto. Felipe Sí, tiene que po, cerrar la grabación, creo yo. Entonces cierra la tú tú. Si cuando es que... tú cuando te saliste, Ítalo, me dejaste a mí de anfitrión. No Ah, sé es si que yo no me he cachaste. salido. Yo no me he salido. Quedó Sí, Es que en congelada, ¿te un acuerdas un minuto te rato? saliste, po. En un es minuto que te te caíste. saliste. Ah, ya. O sea, para ustedes me salí y yo quedé congelado ahí un rato, ¿no? Sí, Pero y me decía apareció Alex. que me apareció que yo seguía anfitrión. ¿Tú lo viste Ah, eso, Tania y Agustín, o no? Sí, yo lo vi. ¿Viste? yo Te voy a no, mandar la nada. foto de lo que me aparece en pantalla, Ítalo. Ya. Bueno, pero si tú puedes cortar entonces la grabación, córtala tú, porque a mí no me deja. Pero espérate, es que no quiero cagarla porque espérame, yo soy un poquitito analfabeto digital, entonces, pero un poquito más. Ahí al, te lo mandé al chat del programa. Aquí está. Ah, pero eso, claro, para que me autorice a mí a cerrarlo. Pero si tú estás como anfitrión, tú puedes entrar ahí a donde dice récord y cerrar la grabación. No, Sí. es que yo no tengo récord. Ahí dice, tal cual como que está. ¿Qué Ah. hago de lo que yo te mandé? Ah, ya, entonces, si lo tienes todavía. Ah, Lo pero, tengo en pantalla todavía. no, porque lo que está preguntándote ahí es si me permites grabar. Y se supone que estábamos grabando. Sí, es que ese debe ser el mensaje de entrada. Ah, bueno, a ver, Cuando uno entra te dice eso Zoom. Entonces, ¿qué pongo? ¿Permitir grabación o dale aplicar permitir estos grabación, permisos a a ver si todas me las deja solicitudes futuras? No, permitir grabación. permitir grabación. ¡Ay! ¡Ay! Ya, Uy, ok. me aparece de nuevo. Ah, no, ahí No, y sí. aquí Ítalo está. Villanueva está empezando la No, ahí grabación. está. Yo creo que, no sé cómo quedó Listo. Ítalo. No sé. Cuando yo entré, como yo entré tarde, me avisó recording in Córtalo, progress, Ítalo, a entonces ver. entendió. ¿Lo puedes Ya, cortar ahora? ahí lo partí. Listo, ¿Y quedó. por qué a mí no me salió recording stop? No No lo se sé, escuchó Tampoco. recording no stop. me da más No, opciones. está todavía ahí el rec. Sí, pero está pausado. Yo tengo aquí el mensaje que está pausado. Sí, sigue grabando. No, el programa se sigue grabando.
Eso es Tenés lo que más hacerlo tú. importante de todo. Sí, sí, seguimos Tenés que hacerlo grabando. tú, Ítalo tiene los Felipe. controles. Pero, ¿desde No dónde? te da opción en recording, ahí te Ah. dice así como stop. Sí, No, pues po. aquí está. ¿No ves el Pausa o botoncito stop. rojo? Pausa stop, le doy el pausa stop y lo deja en pausa, pero no lo permite cortar. No sé por qué me dio esta opción y no como la vez anterior. Ahí Tiene, entró. ¿Alguien entró? ¿Eres tú o entró el guaso? ¿Quién entró? a lo mejor Yo el estoy WhatsApp. rebotando, parece. No, pero anfitrión. WhatsApp, Oye, no Ahí está podemos el guaso. cortarlo. ¿no viste Mm. cortarlo? No, Sí, no me lo da que la pasa es que en opción. un minuto, guaso, ¿Ya? Ítalo se cayó y me Ah, apareció a mí que yo seguía como anfitrión. Y ok. después Ítalo volvió, pero nunca, yo me fijé arriba, nunca dejó de estar rec arriba. Pero Ahí está ahora no hay cómo grabando. cortarlo.